Después de las declaraciones de Daniel Sancho desde prisión por manos de su abogado, vamos a decirlo así, de Marcos García Montes, que aseguraba que no le creía para nada a la madre, pues en este punto hay algunos medios de comunicación que están filtrando una serie de imágenes de Daniel, el cómo ayudó a su padre Rodolfo y a Xenia Tostado a hacer la mudanza en Madrid, unas imágenes que se filtran muchísimo tiempo después. Aquí las vemos. Esta es con Xenia, el propio Daniel. Otra foto más en 2016, hace muchísimo tiempo, con ese pastor alemán que bueno, hay muchas fotos con este perro. De hecho, si no me equivoco, la primera foto que tenía en Instagram Daniel era con este perro. En este hogar lo vemos ahora. El cómo, bueno, la defensa de Daniel Sancho está esperando esa respuesta al recurso de apelación. Mientras tanto, los medios de comunicación están comentando distintas cuestiones y, por supuesto, esa entrevista que dio Marcos García Montes diciendo que desde la cárcel el propio Daniel es quien no cree para nada en la versión de la madre en contra de su padre Rodolfo Sancho. La sentencia no es firme, veremos cómo queda todo esto, pero obviamente se filtran ahora estas fotos de Daniel hace 10 años, fotos de archivo de Sancho, bastante joven. De hecho, decían que él tenía algunas en sus redes sociales y se aportan por aquí, estas instantáneas de la mudanza que hicieron tanto su padre Rodolfo como su pareja Xenia en un ático en Madrid. Bueno, hay más fotos, a ver si las podemos sacar por aquí. Esta misma de aquí. Esta es otra, aquí vemos al propio Rodolfo, vemos aquí al padre Daniel, los vemos aquí como pendientes de un camión de mudanza, llevan todos los muebles y demás. Vamos a ver la siguiente foto, que sería esta, aquí está, Xenia justo al momento de la mudanza. Y creo que hay alguna más. Bueno, en esta se ve al propio Daniel acompañado de su padre y de su mujer en este instante, en un momento bastante importante para sus vidas y que han pasado ya 10 años de estas imágenes, muchísimo tiempo, el cómo ha cambiado todo, sobre todo en los últimos 3 años, cómo les ha cambiado la vida a la familia de Daniel Sancho. Después de que haya sido encarcelado en Tailandia, ¿no? Y que tenga previsto pasar muchísimo tiempo en una de las peores cárceles del mundo. Por ahora no se sabe cuándo va a regresar o va a continuar cumpliendo condena allí, y están pendientes de esa respuesta al recurso que supuestamente puede llegar a ser en noviembre. Bueno, me habéis dicho algunos que hay versiones del tema del torso, porque el otro día yo hablé de esto, hablé de lo del torso y tal nuevamente, y me habéis dicho que supuestamente ahora se está comentando que el torso sí que apareció, y que apareció en el vertedero. Bueno, ¿esto será una versión alternativa o una versión que dio algún policía de Tailandia? No sé cómo va la cosa. O sea, ¿cómo va la cosa? Es que hay tantas versiones del torso que yo ya no sé. La realidad es que la policía tailandesa a día de hoy dice que el torso no apareció, que simplemente era un error de sumario. Un error que está ahí. O sea, el sumario del caso Daniel Sancho asegura que apareció el torso. O sea, como tal, nosotros públicamente podemos decir el torso apareció, pero ni siquiera apareció en el vertedero, según el sumario del caso. Ese es su sumario, ¿no? Que tantas veces se habla de ello. En el sumario pone que apareció en la playa el torso, que apareció con la cabeza, con uno de los brazos supuestamente de Don Arrieta, y que bueno, en el vertedero aparecieron otras partes, ¿no? La pelvis del señor Arrieta. No sé de dónde sale esta nueva versión de que el torso no estaba en la playa, sino que estaba en el vertedero. Entonces, gracias a eso es porque se pudo encontrar antes y se pudo saber la versión aquella que decía lo del degüello y todo esto. Bueno, a ver, es que evidentemente no hay nada confirmado, es la realidad. Por mucho que se diga, ¿no? Por todas las informaciones de que apareció y dónde, etcétera.
La realidad y lo que yo creo que piensan los abogados o la defensa de Sancho es que el torso sí que aparece, pero no tenía ninguna herida de arma blanca, entonces lo hacen guardar, no sé si lo podemos decir así, pero luego la camiseta no tenía ninguna prueba de una puñalada. Lo que pasa es que luego en el sumario sí que aparece la camiseta con 5 agujeros, una camiseta que muestran y que no tenía 5 agujeros. Bueno, es una barbaridad, pero esta es lo que ha sucedido en torno a las pruebas del caso Daniel Sancho. Un cuchillo allá, una camiseta que no tenía agujeros y luego sí, un torso que aparece y luego desaparece, una parte que es a las horas tenemos las partes del cuerpo de Edwin Arrieta y las encuentran para luego ya estar buscando a las 2 horas a Daniel Sancho. Pues ese es el caso de Tailandia, ese es el crimen de Edwin Arrieta. Yo siempre lo que os digo, o sea, esta es mi teoría, pero bueno, cualquier persona pues puede tener su teoría propia con las pruebas indiciarias que de momento nos han mostrado y que algunas podemos llegar a creer que son verdad y otras que no lo son. ¿Por qué? Porque sinceramente hay mucho montaje en el puzzle que armó la policía tailandesa, hay muchísimo montaje. Entonces, ¿qué es verdad y qué no? ¿La foto en la cafetería es cierta o no lo es? ¿A qué hora fue Daniel Sancho a buscar a Edwin? ¿Fueron directos para ese bungalow? ¿Fueron para otro lado? En realidad, ¿dónde suceden los hechos? ¿Sucede en el Bougainvillea o sucede en otro? Daniel Sancho se queda en el otro hotel, en el Pambiman. Es que nada está claro en torno a este caso. Y esta es la realidad 3 años después. Bueno, vamos a ir analizando un poco distintos programas también que se han emitido en las últimas horas. En Telecinco también, vamos a verlo. Esto no, La Burrata. Bueno, mozzarella, estaba diciendo yo burrata. Vamos a darle y ahora seguimos opinando. Cualquier relación con su madre. ¿Se acuerdan de su madre, no? Que estuvo incluso de una entrevista y era la que más le apoyaba. Pues bien, ahora su abogado asegura que no quiere hablar con Silvia Bronchalo después de la denuncia que le ha puesto a su padre, a Rodolfo Sancho. Bueno, la denuncia ha sido hace mucho tiempo, o sea, como tal, si quería cortar lazos habría sido hace mucho. Entonces, no entiendo tampoco esto. Otra cosa es que Daniel Sancho no esté de acuerdo con esa situación en torno a su madre, pero que aún así pues haya querido seguir con su apoyo, porque para él en ese punto es una persona importante. Se le puso por presuntos malos tratos. Vamos a recopilar este asunto y lo comentamos. Los problemas crecen dentro de la familia Sancho. Daniel Sancho cada vez más lejos de su madre. Tras el acercamiento con Silvia Bronchalo durante el juicio por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, ahora parece que la relación madre-hijo se enfría. Nunca fue un niño violento, nunca pegaba a niños en el colegio, de hecho, era al revés, le pegaban a él. Desde la denuncia por malos tratos que su madre puso a Rodolfo Sancho, Daniel ha cortado cualquier comunicación con ella. Estoy enfadado con esto y flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género. Su forma de actuar hacia mí pues no ha sido la más correcta. Interpuse la denuncia porque pienso que ha sido un agravio hacia mi persona. A esto se suma que Silvia Bronchalo habría intentado sin éxito que Daniel cambiara de abogados. En que la defensa ha hecho una buena labor y un buen trabajo. El apoyo de su madre fue fundamental con sus visitas en la cárcel o incluso con esta imagen de sus padres juntos tras años de distanciamiento en Tailandia y que ahora parece que todo ha quedado en el olvido. Según su abogado García Montes, las llamadas de Daniel Sancho se limitan a su padre, un amigo cercano y su equipo jurídico, dejando totalmente fuera a su madre. No nos prepara nadie para esto, ¿sabes? A día de hoy, las personas de confianza de Daniel Sancho son su padre y su abuela paterna, una situación familiar que abre una nueva brecha en la familia Sancho. Por lo que le faltaba a este chico. Recordemos que este chico se nos olvida a veces, pero sigue cumpliendo condena en esa prisión de Suratani, que al parecer bajo unas condiciones desastrosas, y allí sigue, y ahora lo que le faltaba es que encima no se habla con su madre porque sus padres están en la gresca, claro. Le voy a robar una frase magnífica a Luis, que me ha dicho muchas veces: en los vestíbulos de las cárceles siempre hay madres. O sea, la madre es la última persona que deja de tener contacto con su hijo, preso por el motivo que sea,
en cualquier circunstancia. Me sorprende mucho que este chico haya roto la relación con una persona tan especial como su madre, pero ya se veía, Luis, que desde hacía tiempo ella no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo dentro del procedimiento. Bueno, eso de que rompió ahora la relación con su madre, la madre contó en la propia entrevista para el programa este de viernes que hacía muchísimos años ya que no se hablaba con Daniel, hacía muchísimos años, y que volvió a hablar con él por todo lo que pasó con el crimen de Edwin Arrieta. Si no, no habría vuelto a hablar con él. A lo mejor hubiesen pasado muchos años y no hubiese sabido absolutamente nada de su hijo. Esa es la realidad. Entonces, ¿ha sido ahora? Pues no ha sido ahora tampoco. Efectivamente, ese es el tema. Es que yo creo que los padres, los dos, tienen responsabilidad ahí. Deberían haber ido de la mano, por muy mal que se lleven, por muchos problemas anteriores que hayan tenido, de insultos, de faltas de respeto, Creo que los dos padres, ante una situación, tu hijo ha descuartizado a una persona y está jugándose la vida en Tailandia. Creo que las batallas entre los padres tenían que haber quedado aparcadas desde el principio. No se ha hecho así y de vez en cuando tenemos episodios de este tipo. Bueno, la madre, el padre... Si tienes a tu hijo en Tailandia en esa situación y te imponen al abogado que tiene que llevar el asunto y no te dejan participar de esa decisión. Abogado que lleva el asunto, madre, ¿no? que recordemos, y vaya por delante que el respeto máximo, pero recordemos que aquí solo lo puede llevar un abogado de Tailandia. O sea, eso hay que recordarlo. Que desde aquí se dará un soporte, pero que un abogado español no puede actuar en Tailandia. Tiene que ser un abogado de Tailandia. Todos hemos tenido problemas familiares, no tan graves como estos, y todos hemos aparcado diferencias familiares y diferencias internas en un asunto más grave, en una enfermedad de un familiar, Hostia, yo creo que este es un momento de gravedad máxima como para que dos adultos... Es verdad lo que estaba apuntando Verónica, que es verdad que hay que hablar con muchísimo respeto, pero yo sí que percibí que cuando Bronchalo iba a esas visitas a Tailandia, recibía algún input en el que había que intentar cómo salvar al español de esta historia, porque la historia era feísima. Y lo que ella recibía allí era, no, si esto está hecho, si es que lo vamos a sacar. Y yo creo que ha llegado un momento en el que la propia madre ha dicho, chico, estamos en la fecha en la que estamos y mi hijo está en una cárcel de Tailandia. Yo es que como soy madre, Luis, había que haber llegado a un entendimiento. Yo creo que están a tiempo todavía, de verdad. Hay una batalla que es traer a Sancho aquí, a España. La batalla que importante. Es lo que les y queda están a tiempo de unirse los dos, la madre y el padre, y luego después, cuando le tengan en España, que se enfaden todo lo que quieran. A ver, pero también es una tontería el pensar, bueno, y si la madre hubiese contratado a este abogado o el otro, a esta señora, ¿cómo se llamaba? La abogada feminista, ¿no? Bueno, ella se proclamaba así. Bueno, no me acuerdo ahora cómo era el nombre de esa mujer, que fue abogada de Silvia Bronchalo. Entonces, ¿qué iba a ser esa? El abogado, el grupo de abogadas que ayudasen a Daniel Sancho a escapar de la cadena perpetua en Tailandia. O sea, esa abogada u otros lo iban a conseguir. Pues no sé, es que es una cosa que yo siempre veo en los medios de comunicación como, no, es que en vez de Balfagón y Chipirras tenía que ser pues otra cualquiera. Es como, pues bueno, está muy bien, ¿no? Pero ¿cuál sería el acometido? ¿Qué cosas cambiarían o qué cosas dirían o no dirían? O sea, si hay pruebas falsas no lo dirían. O sea, si hay un montaje en torno al puzzle de pruebas que presenta la policía tailandesa, no dicen nada. Si hay defectos de forma como es Tailandia, pues que no hagan nada. O sea, Kung Anang, que Kung Anang haga lo que le dé la gana y punto, ¿no? Pues no lo sé, es que siempre volvemos a este tipo de puntos porque evidentemente la gente lo expresa de esta manera. Bueno, vamos a seguir viendo qué sucede aquí en este programa. La cosa es que le tienes que traer a España suponiendo que pueda venir, y es que estamos hablando de 10 años, 8 o 10 años, o sea, es mucho tiempo. En ese tiempo, ese chico tiene que estar allí de la mejor manera posible, tanto física como psicológicamente. Físicamente no es tan... Ellos no lo pueden controlar, pero psicológicamente sí, eso por un lado, sin meterme yo en las cuestiones familiares que ya ves tú que tengo yo que opinar aquí, pero, o sea, me hablo en general. Pero es que para poder traerlos hay que hacer una absoluta negociación diplomática. ¿Quién va a hacer esa negociación diplomática? ¿Quién va a hacerla? ¿Los abogados? ¿Los padres al margen? Recordemos Eso que no tiene una sentido. condena perpetua allí en Tailandia.
García Montes, su abogado, dice que él está muy bien, muy confiado, que confía mucho en el recurso y en su labor de sus abogados, bueno, pues muy y bien. que todo va a salir fenomenal. Pues fenomenal, todo. Bueno, yo siempre he escuchado que aquí va a salir todo fenomenal, pero Ya. no he visto... Al final el objetivo de esta historia, y lo decíamos desde el minuto... Bueno, a ver, ¿qué van a decir? O sea, intentar que todo salga pues como ellos quieran, ¿no? Como cualquier abogado en este y en otros casos. Pues evidentemente vas a querer lo mejor para tu cliente. Luego otra cosa es que salga o que la verdad no sea esa porque estás defendiendo otra cosa diferente. Bueno, ese es el punto aquí. Vamos a ir viendo cómo se gestiona todo esto. Es verdad que últimamente estamos hablando de ciertas cuestiones como la madre que si cree esto, que si cree lo otro, el padre que quería ir por otros derroteros, pero sí que igual nos meteremos otra vez a ver algunos vídeos antiguos y tal, valorando un poco la investigación que hicimos en su momento. El tema de lo del torso, ¿no? que mencionamos al inicio, que ahora se dice que estaba o que apareció en ese vertedero. También se dijo que aparecieron unos pies en el vertedero que no eran de Edgon Arrieta. O sea, no sé qué sucedía en esa isla y cómo se descartaba tan rápido la basura para hallar o dar con el paradero de ciertos restos humanos tan rápidamente y que luego se pusiesen a buscar un culpable de por qué había esos restos ahí. Y luego estamos viendo un montón de noticias en alguna de estas islas, en algunos sitios cercanos en Tailandia, donde se ven muertes de manera brutal, muy similares. O sea, es que al final vemos lo de Artur Segarra, español, descuartiza, en Tailandia. Hay muchas dudas de que él fuese el que hizo eso. Que está involucrado, sí, pero que hizo eso, hay muchísimas dudas. Hay también dudas con otros casos. Y luego otra vez vuelve en el 2023 con el caso de Daniel Sancho en ese 2 de agosto, que sucede todo, pero que también hay muchas dudas, ¿no? Dudas razonables, ¿no? Dirían algunos, pero... o sea, para otra gente es cierto que aseguran que no, que para ellos no hay ninguna duda de que Daniel Sancho lo hizo de una forma premeditada, pero en lo que sí veo que todo el mundo tiene dudas es en el planteamiento de cómo ha sucedido el crimen y la motivación del mismo, el por qué lo hizo. O sea... Es como que dicen, sí, Daniel Sancho lo hizo, lo premeditó, etc. Pero esta gente no quiere ir al motivo, no quiere ir al meollo de la cuestión. Es como que lo dejan apartado. Es como, sí, es un asesino, descuartizador, chapero hetero, decían por ahí. Pero no van a la cuestión, no van a cosas que podían dañar algún tipo de reputación, no lo sé. Y cosas que creo que esta gente que analiza el caso la saben perfectamente, o sea, saben que todo eso es cierto, pero que no quieren comentarlo. O sea, no quieren comentarlo porque es como que si hiciesen suyo esa parte del relato en torno al caso. Es como si nosotros comentamos esto, que sabemos que es verdad, se nos cae abajo todo. Entonces, ¿en qué estamos en el caso de Daniel Sancho? ¿En qué punto estamos sobre eso? Punto uno, con cualquier nacional, culpable de toda culpabilidad. Eso déjalo al margen. Que esté en un país como Tailandia, el objetivo no es declararlo inocente. Claro que no. Es traerlo a territorio nacional, que cumpla su condena, porque, joder, la familia de Edwin Arrieta se merece una reparación y un cumplimiento de condena. Pero tenían que haberse puesto todos de acuerdo, hay que traer a Daniel Sancho a que cumpla su condena. Y luego, Alfonso, aquí. una cosa muy importante, tú puedes hablar en España de un recurso español, con las leyes españolas y los principios españoles. Y con prudencia. Y con prudencia, porque a veces presentamos recursos que decimos esto está ganado y nos llega una sentencia desestimatoria que nos quedamos locos. Pero lo que no puede ser, claro, pero lo que no puede ser, que es lo que yo he escuchado, son argumentos españoles para un caso tailandés. Y creo de verdad que, oye, ojalá o no lo sé, le salga bien. Pero desde luego esos argumentos me parece que Pues mira, de un descuartizador... Bueno, pues esto es lo que comenta la abogada también de
la familia de Esther López, de la familia de Francisca Cadenas, que no ha parado de salir en los medios últimamente. Y bueno, hoy también hablando del caso de Daniel Sancho y del trabajo de otros compañeros, como no, bueno, otro abogado más hablando de esto, qué raro, ¿no? Pero bueno, es una situación que hemos visto en las teles durante muchísimo tiempo, y esas declaraciones de Marcos García Montes diciendo que Daniel Sancho a día de hoy no quiere hablar con su madre, que solo tiene confianza en Rodolfo Sancho y en su abuela, o sea, dice que también tiene muchísima confianza en su abuela, que es la que lo ha criado después de mucho tiempo, que su madre no estuvo ahí. Y el letrado García Montes se sinceró sobre todo esto. Dice que habla con su abuela muchísimo, con su padre habla también todas las semanas, y Daniel Sancho con la que no quiere hablar a día de hoy es con su mamá, con Silvia Bronchalo, que la relación se fue deteriorando después de que interpusiese esa denuncia. Se vieron en alguna ocasión e incluso creo que había alguna persona que aseguraba que al parecer en prisión hubo una serie de gritos o de discusión, ¿no? por esto, cuando Silvia fue a ver a Daniel, al parecer. Bueno, a día de hoy los grandes apoyos para Daniel dice que son su abuela y el famoso actor, su padre Rodolfo Sancho. En estas entrevistas el propio García Montes aseguraba todo eso, que jamás su padre había hecho nada en contra de Silvia, que su madre quiso cambiar de abogados, pero que Daniel fue el que dijo no. Le dijo que no, que quería seguir con los abogados de su padre, de esa defensa española, tenía confianza plena en ellos y en los asesores tailandeses. Y bueno, a todo esto se suma Noela, la abuela, ¿no? La abuela paterna, esa madre coraje, a quien le considera que es la que realmente lo ha criado, ¿no? Aún la veíamos hace un tiempo en una entrevista que le hicieron, no volvió a salir, ¿no? Fue en Fiesta, un programa que le hice una entrevista y que para nada creía que Daniel Sancho, o sea, su nieto, hubiese cometido ese acto, ¿no? Ni mucho menos como lo cuentan. También es cierto que recuerdo la frase aquella, ¿no? de la abuela diciendo, decía algo así como, ¿quién es ese?, ¿no? Hablando, le preguntaban Edwin Arrieta y como que el presentador se queda así alucinando y ella dice ¿quién es?, ¿no? Bueno, lo estaba recordando ahora porque justo con las declaraciones de García Montes me vino a la mente eso de ese programa de hace unos meses. Vamos a comentar hoy la exclusiva en torno a la abuela de Daniel Sancho, y es que después de la entrevista con la madre, con Silvia Bronchalo, que estuvo en ese programa de viernes, que estaremos analizando poco a poco porque fue una entrevista muy larga y tiene muchos puntos, muchas aristas que quizás tenemos que comentar, una de ellas acerca de la novia, ¿no? de la pareja de Daniel, que bueno, decían que iba a ir a esa isla. De esto hablaremos en el siguiente vídeo, creo que a las 9 de la noche, si no me equivoco. Y ahora, bueno, estaremos comentando una exclusiva que ha salido en un programa de televisión, en la cual Noela Aguirre, que es la abuela de Daniel, se ha pronunciado sobre la situación de su nieto en Tailandia. No hablo de Rodolfo Sancho, ni siquiera creo que tampoco sobre la entrevista de Silvia Bronchalo, pero sí que tuvo algunas palabras con Edwin Arrieta. De hecho, hay unos medios de comunicación que ya están colocando titulares como que la abuela de Daniel Sancho está humillando a Edwin Arrieta. Titulares tremendos, la verdad. Voy a ver qué es lo que ha dicho, la verdad, lo voy a reaccionar con todos ustedes, pero he visto lo que están colocando algunos medios de comunicación acerca de esto, diciendo que humilló al señor cirujano Edwin Arrieta. Me sorprende bastante, la verdad, todo esto, porque evidentemente es una entrevista después de muchísimo tiempo, o unos minutos que supongo que le habrán sacado a la abuela de Sancho, y ver un poco cómo está a día de hoy, si realmente puede hablar con su nieto o no, qué papel está jugando actualmente la abuela en todo esto, y si cree que su nieto podría llegar a ser inocente y que deberían sacarlo de esa prisión. No lo sé, vamos a ver qué opina al respecto de todo esto, y este programa que se ha emitido hace tan solo unas horas atrás.
varios meses que no lo vemos y sobre todo después de que la madre de su hijo haya decidido sentarse a dar una entrevista para contar cómo lo está pasando. Yo, para contextualizarte, lo que he visto es un Rodolfo que en muchas ocasiones en el rodaje estaba cabizbajo, pensativo y más serio de lo que se encontraba el resto del equipo. Un Rodolfo que ha estado muy protegido y que un equipo que nos ha hecho prácticamente imposible conseguir las imágenes que van a ver a continuación, pero finalmente las hemos podido grabar. Por fin vemos la imagen de Rodolfo Sancho viniendo hacia el set de grabación. Va con camisas. Mira, esto también me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, Rodolfo Sancho está trabajando y aquí lo están intentando grabar porque, bueno, Silvia Bronchalo ha hecho una entrevista con su cadena y entonces hay programas que van ahí a molestarlo, a incordiarlo. Me parece que esto está un poco de más, porque literalmente tienes ya a la portavoz, que es Carmen Balfagón, la tienes en plató. ¿Por qué necesitas ir a incordiarlo ahí? Si realmente Balfagón pues se ha puesto en contacto con Rodolfo Sancho después de la entrevista y las cosas que va a decir pues ya las va a decir la portavoz. O sea, no va a haber nada más que vayan a decir públicamente. Entonces no entiendo el tema de incordiar aquí después de que estén en un set de rodaje para una serie, una película creo que es. Rodolfo Sancho me parece hasta mal un poco, Celeste, pantalón chino, beige y con un gesto serio, pero inmediatamente desde que empezamos a grabarle ya los auxiliares de producción que van junto a él intentan taparlo con esos paraguas negros. Ahora mismo tenemos esa imagen del actor mirando precisamente hacia nosotros y ahora ya entrando en esa vivienda donde continuará la grabación de la serie que está rodando aquí en Tenerife. Bueno, que estábamos comentando que cómo va a estar Rodolfo, sí, pues tiene que trabajar. El tirón de orejas a Rodolfo. Otro más aún. Sí, y lo vas a entender, Carmen, porque al final los mismos reporteros y los mismos periodistas que están en la calle son los mismos que han hecho el documental en HBO. Entonces yo creo que hay veces que no cuesta no cuesta nada acercarte a la reportera y decir buenas tardes, está todo bien, confío en la justicia y volverte al set de rodaje sin ningún problema. Ese tipo de actitudes yo sinceramente no las entiendo. Yo creo que es muy difícil. ¿Me dejas decir una cosa? Antes tú decías, cada uno reacciona de una manera. Sí. Pues esta es una de las maneras de reaccionar. Sí, pero no se puede tirar de la prensa que igual no es la mejor, que igual va en su contra, pero es una manera... Vamos a ver, es una manera de reaccionar. En su momento lo Mira, y hablando de diferentes formas ante los micrófonos, Richard, buenas tardes. Buenas tardes. Nos comentabas antes que has podido localizar a la abuela de Daniel, a Noela, que ha sido como una segunda madre, porque ha sido quien la ha cuidado. ¿Cómo ha aceptado ella las preguntas? Pues con una educación y una generosidad que esta me emociona, Exacto, ella ha sido muy cariñosa conmigo delante y detrás de micrófonos, es decir, ella pues obviamente pues lo está pasando mal y tengo que decir, Emma, que si vemos que la última imagen que vemos de Noela es del año pasado. Del año pasado a este me costó un poquito reconocerla, tengo que decir. Eso es símbolo de que lo tiene que estar pasando mal. El sufrimiento está pasando ya. Entonces, pues ella sobre todo lo que habla... Oye, pero hace más de un año, ¿no?, que salió la exclusiva de la abuela de Daniel Sancho. Me suena que fue hace más de un año ya, ¿no? Que habla es de cómo lo está pasando, con la confianza que tiene en el recurso y sobre todo lo que quiere a su nieto Daniel Sancho. ¿Lo vemos? ¿Sueles hablar con Daniel tú a menudo? Mucho menos de lo que quisieran. Claro. ¿Y qué te parece que su madre ahora de declaraciones dice que es por dinero, que para mandarle dinero a Daniel? Bueno, que haga lo que quiera, mi querido. Sí, ¿estás de acuerdo? Dice que ella a lo mejor puede, Daniel, culparla de haber roto la unidad familiar en su día. No, mi querido, no te voy a contestar nada de... Noela, ¿tienes esperanza? Bueno, acerca de eso se ríe la abuela. Con el tema de la unidad familiar, ahí hay algo que no nos falta por saber, Me da la sensación de que algo pasó con Silvia Bronchalo que hasta el momento nadie ha contado. Ni siquiera ella en esa entrevista. Y el distanciamiento que hay o que hubo entre Daniel y Silvia y la otra parte de la familia, ahí hay algo que nos falta por saber.
Se nota mucho. Fíjate en esa risa, lo dice todo. De que Ojo, vamos a volver a colocarlo. Ahora declaraciones, dice que es por dinero, que para mandarle dinero a Daniel. Bueno, que haga lo que quiera, mi querido. Sí, está de acuerdo. Dice que ella a lo mejor puede, Daniel, culparla de haber roto a la unidad familiar en su día. No, mi querido, no te voy a contestar nada de eso. Noela, ¿tienes esperanza de que el recurso funcione? La esperanza es lo último que se pierde, mi querido. A ver que Silvia, la madre, no confía en la defensa que ha tenido hasta ahora Daniel Sancho. Bueno, ¿no? Allá ella, ¿qué quieres que te diga? No quiero. No sé por qué, pero bueno. Venga, chao. ¿Y Rodolfo se ha tomado bien la entrevista? ¿Qué entrevista? La de Silvia, la de su mujer. No sé, no he hablado con Rodolfo. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, hijo. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien. Esperanzada, ¿no? Hombre, nieto adorado, divino. El mejor nieto del mundo que tengo, que me ha dado el cielo, por suerte. ¿Tienes la esperanza de que el recurso... Más lindo, más bueno, más cariñoso. O sea, tú todo lo que dicen que he podido hacer... Ostras, fíjate en la abuela, el mejor nieto del mundo, más lindo, más cariñoso... Lo que era Daniel Sancho con esta mujer, o sea, con su abuela. Hacer y todo esto tú no lo crees, ¿no? No me lo planteo para nada. ¿No te planteas absolutamente nada de lo que haya podido pasar con Edwin? ¿Quién es ese? Por favor. Ay, no me planteo nada. Brutal, ¿eh? Tremendo esto. Me parece... brutal, la verdad. No había visto nada de esta entrevista, pero muy sincera la abuela, ¿eh? Muy sincera. O sea, ella literalmente es que no quiere saber absolutamente nada. Nada, o sea, que aquí evidentemente podemos decir, bueno, esa frase de quién es ese y demás... Pero yo creo que te está diciendo muchísimas cosas aquí la abuela. Sin decir nada, te está diciendo todo. O sea, literalmente. Fíjate la diferencia abismal que hay de cómo si le hicieran una entrevista en De Viernes a la abuela, las cosas que diría y cómo defendería a Daniel Sancho y lo poco que ha defendido Silvia Bronchalo a Daniel Sancho. O sea, fijaos en la diferencia, ¿eh? Me parece abismal. Evidentemente, para defender a Daniel Sancho o creer que él no lo ha hecho o que es inocente y demás, obviamente no hay que pisar a la víctima, ¿no? No habría por qué pisarlo, ¿no? Aquí, bueno, pues dice esa frase que podemos decir que podría llegar a estar mal, pero bueno, vamos a volver a rebobinar esto, que me parece importantísimo. Cielo, por suerte. ¿Tienes la esperanza de que el recurso... Más lindo, más bueno, más cariñoso. O sea, tú todo lo que dicen que he podido hacer y todo esto tú no lo crees, ¿no? No me lo planteo para nada. ¿No te planteas absolutamente nada de lo que haya podido pasar con Edwin? ¿Quién es ese? Por favor. Ay, no me planteo nada, solo creo en mi nieto. Pues es una forma de seguir adelante. Gracias, Noela. Gracias, Carmen Barjabón. Volvemos en unos minutitos y hablamos con Carmen Marchante. Voy con mi compañero Richard. Tiene una noticia de última hora y tiene que ver con los carnavales, ¿no, Richard? Muy buenas tardes, Emma. Claro, porque... Bueno, creo que esto es lo último que sacan acerca de esta pequeña exclusiva de la abuela, pero me parece brutal esta exclusiva. Es cierto que hablaron con Noela hace un tiempo, las cosas que fue comentando, pero aquí cuando le preguntan sobre el crimen y tal, y que diga quién es ese, lo podemos tomar de diferentes maneras. Si realmente esa frase, que de hecho el propio periodista como que se queda así como diciendo ¿por qué me dice esto, no? Creo que también puede ser como yo no sé absolutamente nada o no he querido informarme de absolutamente nada de lo que ha ocurrido en Tailandia y por qué mi nieto está ahí encarcelado. Simplemente lo único que sé es lo que era Daniel Sancho conmigo, o sea, como nieto, como persona, cuando estaba conmigo, el cariño que me daba.
Y eso es lo único que esta mujer quiere recordar de él. No quiere saber absolutamente nada. O sea, y ni siquiera, por mucho que le cuenten, le digan que Daniel Sancho confesó, ella no se va a creer absolutamente nada. Esta es la sensación que da viendo un poco este pequeño fragmento de entrevista que me parece, bueno, bastante importante, la verdad. No lo había visto, me ha sorprendido bastante, la verdad. Pensé que iba a ser otra cosa, prácticamente no querían que hablara. Vemos que había una persona, ¿no?, cerca de ella para que no hablara con los medios, y bueno, aquí sí que justo la han pillado. Pero después de ver la entrevista de Silvia Bronchalo, como que te da como, no sé, una especie de respiro mediático acerca de los pensamientos de este caso, ¿no? Porque muchos me decíais en el día de ayer que si realmente la madre se cree esto o no se cree lo otro, pues entonces, ¿cómo hay gente que puede llegar a pensar que hay algo raro detrás del propio caso de Daniel Sancho, ¿no? Pero bueno, la madre habló de dinero, habló de parejas, habló de muchas cosas, pero sinceramente es como que da la sensación de que hay algo que falta ahí, hay algo que nunca ha querido decir Silvia Bronchalo de lo que pasó entre Daniel y Edwin, y evidentemente entre Daniel y la propia Silvia, para que se separase y no supiese de él durante un montón de años. La abuela dice que solo cree en él, que solo cree en Daniel Sancho. Es cierto que la anterior vez que le hicieran una entrevista, creo que fue también en Así es la vida o en Fiesta, no recuerdo ahora, pero dijo que estaban vivos, con salud, que esperando la resolución, o sea, en aquel momento, y que esperaba que fuese todo lo mejor posible, que esperase como... o que esperaba que su nieto volviese con ella rápidamente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de este programa, porque estuvo aquí la letrada Balfagón. Vamos a escucharla un poco, todas las alegaciones acerca de esta entrevista y cuál es el estado actual del propio Daniel Sancho. Que esa relación además estaba aderezada con un componente económico, porque hay que recordar, y lo contamos aquí, Carmen, y yo sé que a ti eso no te gusta, pero lo contamos aquí en su momento, Daniel tenía la potestad sobre una tarjeta de crédito que usaba tarjeta de crédito a nombre de Edwin, pero que él compartía y que podía utilizar, y no solamente eso, sino que a mí me consta, y lo hemos contado en este programa, que Edwin no solamente garantizaba el presente y el futuro de Daniel, sino también a las personas de su entorno. Hay una sala que se llama Sala Rubicon, aquí en Madrid, donde de forma habitual iban Daniel Sancho junto a Edwin Arrieta y otros amigos, y Edwin pagaba pero no de forma habitual. Hago una pregunta sobre esta información que todo el mundo ha especulado, ha hablado, se ha comentado. ¿Esto es importante para el proceso? No, el tipo lo pregunto desde el desconocimiento, porque a veces sí lo es, ¿no? No, Emma, pero yo creo que... Vamos a ver, lo primero, nada de lo que digas tú, Saúl, que sabes que te aprecio un montón, me puede molestar. Sabes que te aprecio mucho y ya de hace mucho tiempo. Vamos a ver, esto no es importante para el proceso penal, pero también tenéis que entender que nosotros estamos en una posición que no es la de Silvia ni la de ninguno de vosotros. Es decir, nosotros representamos un componente de ayuda, porque aquí ha habido un abogado, que es Aprichat, que es el abogado que ha tenido Daniel en Tailandia y es el que ha defendido toda la causa de Daniel, y nosotros hemos colaborado, cada uno en la medida que ha podido. Nosotros estamos en la posición de ser portavoces de Adolfo, pero volvemos al tema del dinero. Del dinero de Edwin se ha dicho de todo. De todo. Yo tuve que demostrar, creo que estabas tú entonces en la 1, cuando yo tuve que ir con unas transferencias, o sea, unos certificados del Banco Santander para demostrar lo que se había dicho, que es que Edwin había mandado 1,5 millones de euros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tuve que ir con certificados del Banco Santander diciendo que jamás se había reflejado esa posición en ninguna de las cuentas que tenía Daniel. Efectivamente, podía tener una tarjeta, no. Lo único que se ha demostrado, porque esto sí salió en el juicio, si es verdad, había un componente económico, porque puede ser una motivación cuando se comete un delito, si había alguna componente económico, lo único que se demostró, que es lo que dice Silvia, pero no es la cantidad exacta, es que Edwin le había realizado transferencias, 3 a Daniel,
por un importe total de 5.600 y pico euros. Y esas transferencias se aportaron en el juicio. Además, no solamente la parte de la defensa, es que creo que el compañero Ospina también ha hablado del tema del dinero. Sí. Es decir, en el sentido de que nada de lo que se ha dicho es verdad. ¿Por qué? Porque si todo eso hubiera sido... Bueno, en realidad Ospina lo que quería decir también es que había unas presuntas transferencias, tenemos que decirlo así, porque luego no se expusieron, no se sabe por qué, en las cuales hay ciertos mensajes en donde se indica que Arrieta le habría enviado a Daniel Sancho cientos de miles de euros. Lo que pasa es que esto luego no está confirmado, son solo habladurías de personas cercanas a Edwin, de amigas, y de ahí, bueno, nos tenemos que preguntar primero por qué tenía tanto dinero, cómo era ese estilo de vida, si esto puede llegar a ser cierto, por qué se había gastado tantos miles y miles de euros para ese viaje a Tailandia, para estar solo unas horas. A mí eso es, creo que, una de las preguntas más importantes de todo este caso. O sea, me parece clave eso. O sea, ¿cómo puede ser que una persona se gaste, creo que son, me parece, si no me equivoco, que se habría gastado en vuelos hasta alrededor de unos 10.000 euros o algo así? Una auténtica barbaridad para estar solo unas horas en una isla de Koh Phangan con Daniel Sancho, que es donde se produce esa muerte. La verdad, me parece muy raro eso. Creo que es una de las cosas que jamás se han desvelado. ¿Verdad? Ya que hubiera habido un lucro por parte de Daniel, que además al momento se le ha considerado responsable de la muerte de Edwin, pues hombre, la familia hubiera pedido que ese dinero... Pero es que no hay nada de eso. Aclarado este tema. Silvia Bronchalo dijo ayer haberse sentido aislada y ninguneada en la toma de decisiones respecto a la defensa de su hijo, y recordó el momento en el que comenzó a recibir mensajes, según dijo, de su ex, de Rodolfo, que acabó poniendo en manos de la justicia. ¿Has visto el documental del caso Sancho en el que participa Rodolfo? Sí. ¿Cuánto te enteras de que se va a hacer ese documental? El día que voy a coger el avión para ir al juicio. Y ese mismo día me entero que también un equipo de HBO iban a estar rodando otros 3 capítulos más. Convertir un juzgado en un set de rodaje, estreno mundial, pues yo me revolví entera. Ese documental, Rodolfo dice, me da lástima que haya un fallecido, pero yo tengo la perspectiva de que aquí hay 2 víctimas. Aquí hay una víctima que es Edwin Arrieta, que es la persona que ya no está aquí. Lo demás somos daños colaterales. Una de las frases de Rodolfo en ese documental es que la vida le ha estado preparando para llegar a este momento de Tailandia. Me parece ridículo. Es que ni siquiera entiendo qué es lo que quiere decir realmente ahí. El diario El Periódico acaba de publicar que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, denuncia a Rodolfo Sancho y ha acusado a su expareja de enviarle mensajes insultándole y vejándole. Yo he sentido desprecio, o me he sentido despreciada e insultada. Al principio parecía que iba a haber un acercamiento, que íbamos de la mano, pero yo he sentido que a mí no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de tomar una decisión o de elegir un equipo jurídico, tanto aquí en España como en Tailandia. Y creo que mi opinión... A ver, yo creo sinceramente que esto lo pudo haber sentido Silvia, lo entiendo perfectamente. Una cosa es esto que está diciendo, otra cosa muy diferente es la denuncia que ella interpuso. Y aparte por lo cual lo interpuso, o sea, por Biogen, ojo, creo sinceramente que hay una diferencia muy clara. Mi valoración puede ser importante. Habíamos acordado que se contrataba el despacho de Fernando Oca, que él es un empresario español que no es abogado, y se contrató a Nan. Pero cuando yo llego allí a Tailandia y ya me reúno con Fernando Oca, ahí ya empiezo a ver que la comunicación no va a ser para los dos, que la comunicación solo va a ser para Rodolfo. ¿Te ha dolido que te dejaran al margen de la defensa de tu hijo? Sí, por supuesto. No me he enterado de nada de lo que se estaba haciendo ni de lo que estaban proponiendo. Me ha dolido porque pienso que se han cometido errores. Que se podían haber hecho las cosas de forma diferente. Otra estrategia creo que hubiera sido mejor para todos.
por alusiones. Bueno, es que la estrategia de Silvia Bronchalo literalmente era la misma que habría tenido Kun Annan. Y literalmente la condena hubiese sido la misma. O sea, podemos decir, es que muchísimo mejor que hubiese cogido la madre la defensa, hubiese contratado a este abogado, hubiesen seguido con Kun Annan. Literalmente la condena hubiese sido la misma. Es que vamos a ser claros. O sea. Por alusiones, y además te agradezco que me des la palabra, porque yo creo que ya hay que acabar con el tema de los insultos. Aquella denuncia en tal mal momento, pocos días antes del juicio, acusando a Rodolfo de violencia de género, ¿os acordáis? Sí. Tuvimos muchas ocasiones de hablar de eso. Vamos a ver, que ella se ha sentido insultada. Bueno, yo no voy a hablar jamás del sentimiento de una persona, porque el sentimiento de una persona es suyo y cada uno percibe las cosas según las percibe esa persona. Pero lo cierto es que al día de hoy Rodolfo tiene abierto ese procedimiento de ser una persona violenta, que además en violencia de género, con lo que eso significa hoy en día, esa lacra tan fea, tiene abierta la causa solamente por llamarla a Silvia Bronchalo bipolar. En todo, o sea, toda la violencia de género, todo ese sentimiento... Perdona, Carmen... No, bueno, perdonar... Por eso se va a juzgar, claro, porque vamos a ver, perdona, por eso se va a juzgar. La palabra exacta es, creo que eres bipolar y tiene tratamiento. Pero ¿os acordáis los insultos? Sí, perfectamente. Eres del pueblo llano, o sea, poniendo además a Rodolfo como que él, abundando en esa idea que alguien puede tener, desde luego quien no le conozca, de que es una persona que está por encima de los demás, eres del pueblo llano, no eres una inculta, de eso no hay nada, no demostró nada. Entonces yo agradecería que cuando nos refiramos al proceso penal... O sea que en cuanto a lo de pirada, lo del pueblo llano y todos esos mensajes eran falsos entonces, o sea, ¿quién se inventó eso? Y yo no sé, siempre me dio la sensación que había algo detrás de esta denuncia, algo un poco más allá, incluso como para desestabilizar o algo así. No lo sé, no tengo ni idea, pero en algún momento me dio esa sensación también. Muy rara la denuncia, y aparte por Biogen, o sea, pero lo de esa frase de bipolar y demás, o sea, cada vez que personas tengamos una discusión ya se va a ir a denunciar, y aparte en el momento en el que estaban los dos, o sea, me parece una completa locura. Que ha quedado en esa falta, evidentemente, que yo no la justifico, pero es que como eran tantos los insultos, tantas las acusaciones esa violencia de género se ha quedado en algo que no tenía que haber dicho, pero que eso lo va a mirar un juez. Carmen, pero la trascendencia de esa denuncia que pone Silvia Bronchalo en ese momento tan inadecuado, como creo que tú has dicho, va mucho más allá, porque no solo tensa hasta el extremo las relaciones con Rodolfo, sino con su propio hijo, con Daniel. Sí. Rodolfo, y esto lo comentamos en su momento, estuvo intentando evitar a toda costa que su hijo se enterara de que su madre había puesto esa denuncia. ¿Por qué? Porque creía, entre otras cosas, que esto podía desestabilizarle de cara al juicio. ¿Cómo se entera? Pues mira, cómo se entera es algo que yo creo que a día de hoy, por lo menos yo no lo sé, no sé si tú lo sabes. En la cárcel había más presos y familias que tenían acceso a medios de comunicación, o por la vía de la madre. Yo eso no lo puedo saber cómo se entera. El caso es que se entera. El caso es que se entera. Y al enterarse, eso provoca... Y eso enlaza con unas de las declaraciones que deja un poco así suspendidas en el aire ayer Silvia Bronchalo, cuando dice que cuando se inicia el juicio, ella recibe una llamada del equipo legal de su hijo y que le recomiendan no asistir a ese juicio. Eso no es verdad.